liderazgo. Por ejemplo, puede haber un gerente de medio ambiente, un gerente de seguridad y salud ocupacional, puede haber también un administrador, o de repente un presidente del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo, obviamente elegido por, en este caso, un acta, ¿no? El acta de votación para poder elegir a los representantes de los miembros del comité, que es el tema de hoy día. Vimos en la clase pasada también, ¿quién recuerda que las inspecciones en lo que es materia de seguridad y salud del trabajo es netamente una interacción, ¿no? La primera aproximación es la interacción, es decir, un jefe, un líder, con respecto al sistema de seguridad y salud del trabajo, tiene que estar en campo, especialmente cuando va a hacer una supervisión en temas de inspecciones de seguridad. Si bien el líder está en campo, tiene que relacionarse con el operario. En este caso se dice que es una interacción entre ambas personas, ¿no? Y netamente el supervisor, en este caso del área de seguridad y salud del trabajo, tiene que saber el IPRC, ¿no? La matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos y controles. Entonces, es ahí donde comienza todo, obviamente, a poder maniobrarse con respecto a un planeamiento estratégico del tema de seguridad y salud del trabajo. Pero no va a poder desarrollarse en una inspección de trabajo, de seguridad y salud del trabajo, no va a poder desarrollarse si no está formado un comité. ¿Ya? Y el tema de hoy día es la conformación del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, lineamientos generales, ¿no? También, obviamente, hay guías, obviamente, de acuerdo al reglamento de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, la 29.183 en el caso peruano, y su reglamento, ¿no? El 005-2012 TR, donde se tipifica todos los representantes del Comité de Seguridad, el mínimo número. Y en el caso peruano, por ejemplo, a comparación del caso chileno, haciendo una comparativa en temas de seguridad y salud en trabajo y la normativa, vemos que en el caso chileno, en líneas generales, el tema de poner un supervisor o poner un comité de seguridad y salud en trabajo oscila en el número de representantes o miembros que haya. Por ejemplo, el número de trabajadores que hay en una empresa, si hay 20 más trabajadores, 21, 22, 23, se recomienda hacer, y por normativa, por obligación, se da que es un comité de seguridad y salud del trabajo. Normativa, el reglamento de la ley de seguridad en caso peruano, menor a 20, se forma lo que es, o se detalla a continuación el perfil de un supervisor, no de un comité. O sea, no hace falta un comité cuando es menor a 20 personas, cuando es mayor a 20 se forma un comité, ¿no? En el caso chileno, por ejemplo, el número de trabajadores tiene que ser alrededor de 25 para que se puedan formar un comité de seguridad y salud del trabajo, y menor a 25, ¿no? Lo va a conformar simplemente un supervisor que tiene que estar a cargo de todo el tema de seguridad y salud en el trabajo, ¿ok? Esto lo vamos a ver poco a poco, el desenvolvimiento de este caso de la supervisión de seguridad y salud del trabajo y cómo se conforma el comité, quiénes están en el comité, etcétera. Sí, quería hablar Brian Acuña, tiene el micrófono encendido, me parece. Ya, ok. Gracias, Brian. Ahora, pasamos a la primera diapositiva, ya hablando lo de la clase pasada también, que en la elección del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo van a tipificarse dentro de la normativa básica que tenemos, ¿no? La ley 29.183, que es la ley madre, en este caso, para el tema de la seguridad y salud del trabajo, y modificada por la ley 30.222 en concordancia con el decreto supremo 005-2012-TR, o bien el reglamento de la ley de seguridad y salud del trabajo, ¿no? Y modificada por el decreto supremo 06-2014 y el 016-2016, ¿no? Entonces, en ambos casos vemos que la ley ahorita, actualmente, y su reglamento es la 29.183 en el caso de aproximarnos, ¿no? A lo que es la ley madre en temas de seguridad y salud del trabajo. Obviamente que toda empresa también tiene, aparte de la normativa de la ley 29.783, tiene la ISO 45001, ¿no?
No sé si alguno tiene en la empresa que haya implementado lo que es la ISO 45001, o en este caso sea una empresa que ya que haya hecho una trinorma, ¿no? Por ejemplo, ISO 9001, ISO 14001, también ISO 45001, ¿no? De repente es una empresa que quiere volver a certificarse en la trinorma, de repente empieza desde cero para poder hacer la implementación, ¿no? Entonces, la ley madre es la 29783. También tenemos la ley 31246, que tiene como objetivo, obviamente, la modificación de los artículos 49 y 60, ¿no? Con el fin de asegurar el bienestar de los trabajadores, ¿no? Este es más que todo por las modalidades presencial o remota de los trabajadores, ¿no? Donde se produjo, obviamente, algunos cambios con la nueva ley de trabajo remoto o teletrabajo o teletrabajo, perdón, donde se va a tipificar, obviamente, todas las demás modificaciones, ¿no? También del orden de cómo un supervisor va a interactuar con el colaborador que ya no se va a encontrar dentro de las instalaciones, sino lo va a como a GPCear, ¿no? Le va a dar, por ejemplo, le puede dar la computadora, le puede dar un módem, pueden llegar a acuerdos con el pago de internet o de la luz, ¿no? Pero ya el supervisor tiene que estar a cargo de velar por el tema de seguridad y salud en el trabajo. Es más, ahora se tienen que hacer declaraciones por parte del colaborador para ver de qué forma está trabajando en su domicilio o en alguna parte, ¿no? Digamos, donde él se sienta cómodo o de repente es por motivos familiares, etcétera, ¿no? O por motivos de distancia también, ¿no? En este caso ya muchos han optado por el trabajo remoto o teletrabajo, ya que se han dado cuenta, obviamente, que pierden mucho tiempo en el viaje, de repente les ayuda, les facilita mucho en el control de tiempos, ¿no? Etcétera, etcétera. También en la ley 31246 tiene como objetivo modificar los artículos 49 y 60. Bueno, esto está ampliando, ¿no? El empleador debe asumir el costo de las pruebas de tamizaje necesarias debidamente acreditadas por la Autoridad Nacional de Salud. En este caso fue con motivo de, obviamente, la pandemia ya pasada, obviamente, y cómo, según esta normativa, fue cambiando, ¿no? Y les puse esto porque es la normativa, tiende a variar en el tiempo, ¿no? Esa normativa no es algo sólida o rígida en el tiempo, sino va a variar de acuerdo al desenvolvimiento que va teniendo, obviamente, la civilización, al desenvolvimiento de la tecnología, que son a veces disruptivas. En algún momento una tecnología puede variar. Ahora estamos entrando lo que es a muchos usos de inteligencia artificial, por ejemplo, mucho uso de software. Entonces va a valer mucho más el tema del trabajo, es más, nuevos empleos, nuevos trabajadores en este nuevo tiempo, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo esta nueva normativa se va a modificar en el tiempo para lograr una correcta interpretación y para lograr un correcto bienestar como reto a la nueva tecnología, ¿no? No podemos que la tecnología avance mucho más que nuestro bienestar o calidad, digamos, en este caso. Asimismo, la Ley 30-222 tiene como objetivo el modificar diferentes artículos de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? La Ley 29783, con el fin de facilitar la implementación manteniendo el nivel efectivo de protección de la seguridad, además de reducir los costos para las organizaciones y los incentivos de informalidad. O sea, también hay una cápite para eso, ¿no? Dentro de la normativa 29783 se va a facilitar, obviamente, que todas las empresas, MIPES y pequeñas empresas tengan opción, ¿no? A poder implementar esa normativa o el reglamento con todos los registros, con todo lo que es las capacitaciones, sus programas anuales, elegir un supervisor o un comité dependiendo del número de personas. ¿Para qué? Para buscar, obviamente, reducir esa brecha de informalidad que hay en el Perú, ¿no? Que oscila en más del 70%, si no me equivoco, aquí en nuestro país. Entonces, es ahí donde también el tema de informalidad va a escalar muy rápido en el tema de accidentes o incidentes peligrosos, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente una empresa que no tenga un supervisor, que no tenga el reglamento implementado dentro de su organización, es más susceptible a que puedan suceder y o acontecer accidentes de trabajo, ¿eh? Y muy aparte de eso, ¿no? Como vimos en la clase pasada y hemos visto también en unas clases que he editado, el caso McDonald's, por ejemplo, ¿no? El caso McDonald's también se vio, pero el caso McDonald's es una gran empresa que produjo o sea, que se suscitó la muerte
dentro de sus instalaciones de dos colaboradores de 18, 19 años, si no me equivoco, 19 y 20, pero ya era una empresa, obviamente una franquicia, bueno, manejada por un empresario peruano, en este caso, que franquició, digamos, o hizo una franquicia de McDonald's, obviamente esta cadena internacional de Estados Unidos, aquí en Perú, y murieron dos personas, ¿no? Por no tener los CPPs adecuados, por no tener charlas de seguridad, capacitaciones, no saber su I+C, y un descuido por parte del, así como hablamos la clase pasada, en diferenciar entre un acto subestándar y una condición por debajo de los procedimientos que tiene el establecimiento. Por ejemplo, una condición, por ejemplo, pisos mojados, pisos en mal estado, no haya, el establecimiento no cumpla con las condiciones necesarias para que el colaborador pueda desarrollar un trabajo obviamente de acuerdo a su perfil, de acuerdo a su carrera, de acuerdo a los procedimientos que le pide la organización, ¿no? Debemos que también la parte de la informalidad y la parte de empresas que también son formales, a veces no toman en serio el tema de seguridad y salud de trabajo, ¿no? Entonces, tampoco achaquemos las cosas de informalidad, porque también las empresas formales, eh, por más que implementen también, hay una brecha muy grande entre la importancia que se le da por parte del nivel de liderazgo hacia abajo hasta el nivel inferior, como tanto las empresas informales, ¿no? Ahora bien, la siguiente diapositiva, vamos a hablar, perdón, está Cristian Cueva, levantó la mano. Sí, Cristian, dime, buenas noches. Profesor, buenas noches. Buenas noches, Cristian. Emil, trabajo, me han a mí me han ellos explicado sobre un tema que es sobre sobre la aplicación de IS Stop. Esa aplicación existe, es así detallado con el tema que estamos llevando, con la aplicación Stop. Disculpa, no te escuché. ¿Aplicación qué me dijiste? Stop. Stop. Uh-huh. ¿En qué área estás tú? ¿Cómo te han dicho? No entiendo. Acá me han dicho sobre una aplicación que es Stop, que es para ir reportar un acto inseguro. No sé si es verdad lo que me han dicho sobre esa aplicación Stop. Ingeniero, su audio está desactivado. Disculpe, ¿stop dices para reportar actos inseguros? Sí. Ya, o sea, mira, dentro de todos de todas las definiciones, de todas las metodologías, hay, obviamente, si quieres podemos comentarlo, dentro de la cápite o de la sesión que vamos a tener, creo que el día de mañana, pasado mañana, esta sesión, dentro de los métodos que podemos hacer para tener un mejor enfoque. Pero sí te puedo comentar, no hay ningún problema en esta sesión, pero en esta sesión vamos a ver lo que es la conformación del comité de seguridad y salud de trabajo. No hay ningún problema, ¿no? Ahí, sí. Profesor. Gracias. Bien, ok. Listo, entonces tenemos los casos prácticos del comité. Seguimos continuando, perdón. Es comité. A ver, acá tenemos, ya me perdí. A ver, ley 2983. Ya, elección del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, el Decreto Supremo. Ya, también tenemos la resolución ministerial. Obviamente esta resolución del MINSA se llevó a cabo con motivo de obviamente esta pandemia, que el SARS-CoV-2, ¿no? Que obviamente que produjo cantidad de muertes, cantidad de infectados, y obviamente como 3 años estuvieron netamente ya haciendo otro tipo de trabajo, quizá el teletrabajo también obviamente se renació, ¿no? Porque ya el teletrabajo ya existía, porque muchas personas que eran nómadas digitales, ¿no? Además, hay carreras que obviamente no iban de manera presencial como consultoría, como por ejemplo en mi caso de ingeniería, nosotros hacemos trabajo también a nivel individual, ¿no? No necesariamente dentro de un área de trabajo, sino puedes hacerlo de tu casa, de una oficina, etcétera, al hacer proyectos. Entonces,
renacimiento del trabajo a distancia o teletrabajo, obviamente, ya existía. Ahora lo que se ha visto en las empresas después de lo que ocurrió, y con la nueva normativa, ahora la normativa 31572, que es la nueva ley el, el trabajo remoto o teletrabajo, digamos, ya se evidenció que las personas, obviamente, sí tienen, obviamente, necesidades, obviamente, como que necesidades de tiempo, de repente quieren más tiempo para estar con su familia, quieren más tiempo, obviamente pierden mucho tiempo en el trabajo, en combustible, en energía, etcétera. Entonces prefieren quedarse en la casa si es que, o en una oficina si es que les es más rentable a nivel de tiempo. Ahora está primando mucho lo que es el bienestar, estudiar un poco más, de repente, entonces, digamos, ahorrar, economizar, etcétera. Entonces se ha evidenciado con, obviamente, esta pandemia que sí se puede hacer trabajos a distancia, es más, estudios a distancia, que conllevan menos, incluso desgaste o mucha contaminación. Por ejemplo, en el área ambiental, por ejemplo, muchas empresas están midiendo lo que es la huella de carbono. Algunos miden lo que es la huella hídrica, ¿no? Hay diferentes metodologías a nivel de ingeniería donde diversas empresas, como por ejemplo en España, el tema de la sostenibilidad y toda la Unión Europea está, por ejemplo, del 1 al 10 están como 8 y nosotros estamos en 1, porque recién ciertas organizaciones están implementando el tema de huella de carbono y huella hídrica, que conlleva a minimizar lo que es el uso de transporte que conlleva combustibles fósiles, en este caso petróleo y gasolina, ¿no? Por ejemplo, una persona va de un lugar a otro y de repente acá no hay esa metodología de estudio, pero hay unidades de transporte que te sacan cuánto es tu metodología, perdón, cuánto es la contaminación que tú como ser humano, digamos, estás dando o estás digamos, depositando al medio ambiente, o sea, agregando, ¿no? En este caso, desde la unidad donde tú inicias de transporte, ida y vuelta, por ejemplo, desde el carro que te tomas y el dióxido de carbono que emite, si es que es una unidad que lleva, obviamente, combustibles fósiles. Es más, también cuando produces una pequeña fogata, etcétera, etcétera, hasta los implementos que tú puedas consumir, ¿no? También hay una huella hídrica, ¿no? Por ejemplo, el hacer, por ejemplo, los procesos de la leche o comprarte un envasado. ¿Cuántos litros de agua consumes por consumirte tan solo un atún o por consumirte una lata de leche? ¿No? Aproximadamente, por ejemplo, 10 litros, 15 litros, 20 litros de agua para un proceso de un tarro de leche. Entonces tú vas viendo allá tu huella de carbono, tu huella hídrica y qué tanto tú puedes apoyar, o en este caso, de buena forma, con una gran conciencia ambiental, digamos, a poder tomar, obviamente, de toda la industria los mejores productos que no conlleven una huella de carbono, huella hídrica adicional. Entonces, está viendo toda esta movida y obviamente las resoluciones y la ley de seguridad en salud del trabajo van a girar también en torno a ello, ¿okay? De todo este tema de sostenibilidad, ¿no? En el caso a nivel del mundo, ¿no? Ahora, la siguiente diapositiva que vamos a comentar ahora es referido al tema de supervisor y o comité de seguridad y salud en el trabajo. Es supervisor y o comité de seguridad y salud del trabajo, ¿no? Si es un trabajador capacitado y designado por los trabajadores en las empresas, organizaciones, instituciones o entidades públicas, incluidas Fuerzas Armadas, ojo, y policiales, instituciones castrenses, ¿no? Pero si son con menos de 20 trabajadores, ¿no? Se forma lo que es un supervisor. Con más de 20 trabajadores, ya se forma lo que es un comité de seguridad y salud en el trabajo. Entonces vemos que tan solo por el número, en el caso peruano es de 20, en el caso chileno es de 25 trabajadores, es donde se va a desarrollar todos los lineamientos, todo el programa anual de seguridad en salud del trabajo, todo lo que es la investigación, el reporte de incidentes, accidentes, los registros, el asesoramiento, las inducciones, las capacitaciones, las auditorías internas, todo ello, dependiendo del número de trabajadores, ¿no? Si lo administra lo que es o gerencia un supervisor, o lo gerencia obviamente un comité de seguridad en salud del trabajo, que es como si tuvieran, por ejemplo, una junta
de vecinos, ¿no? En este caso es como un ejemplo básico, una junta de vecinos donde tiene que dar cada uno su cuota, donde hacen un quórum, donde todos tienen que estar dentro de este recinto, haciendo las reuniones ordinarias, extraordinarias, eligiendo sus representantes, en este caso el comité, que vamos digamos, a explorar a continuación. Se forma lo que es, ¿no?, un presidente, se va a conformar de un presidente, de un secretario, de vocales, de suplentes y de titulares, ¿no? Ahora bien, el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo también se discute, ¿no? Por ejemplo, ustedes que trabajan en una empresa, por ejemplo, ¿no? Puede ser una empresa de más de 100 trabajadores, quizás. Obviamente ya necesitan el tema de lo que es, obviamente, un comité de seguridad y salud del trabajo, ¿no? Necesariamente necesitan un comité, pero dentro de ello, digamos que son en diversas sedes, no necesariamente una sede solamente que alberga 100 trabajadores donde el comité esté en el mismo lugar, ¿no? Sino son diversas sedes en diferentes provincias o de diferentes distritos, y obviamente el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo no se va a dar abasto, ¿no? Pero ellos son el órgano central, el órgano básico y gerencial, ¿no? Y pueden nombrar, obviamente, muchas preguntas también hacen, ¿no? Ingeniero, ¿pueden nombrar un comité de seguridad, varios subcomités dentro de la misma empresa? Sí, sí puede, obviamente por la envergadura y la complejidad de los procesos, ¿no? Y la complejidad y el número de trabajadores que hay, ¿no? Sí se puede formar lo que es su comité de seguridad en salud del trabajo, ¿no? Para que un comité no tenga todas, obviamente, ver a todos los trabajadores, puede delegar en su comité de seguridad que le van a hacer una retroalimentación al presidente o en este caso al secretario o al personal de seguridad y salud del trabajo dentro de un comité, ¿no? Entonces acá vemos que el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo es un órgano bipartito y paritario que está destinado a la consulta regular y periódica, ¿no?, de las actuaciones del empleador en materia de prevención de riesgos. ¿Okay? Ese es el principal órgano bipartito y paritario destinado, ¿no? Entonces, no puede ser, obviamente, que solamente sea un supervisor a cargo que alguien contrata, ¿no?, como responsable, ¿no? Sí podemos contratar a alguien externo, ¿no? Obviamente que sí, pero lo que el organismo destinado a la consulta regular y periódica tiene que ser, obviamente, y el órgano, el máximo órgano, el Comité de Seguridad Nacional de Trabajo, ¿no? Y tiene que estar conformado, obviamente, de una manera bipartita y paritaria por parte de empleadores como por parte de los trabajadores, ¿no? Bipartito, por eso se dice, ¿no?, en dos partidos, ¿no? Partido de empleador y partido de trabajadores, y paritario se refiere a igual número, ¿no? Igual número de empleadores como igual número de trabajadores dentro del Comité de Seguridad y Salud de Trabajo, ¿no? 4, 4, 5, 5, 6 y 6, por ejemplo, ¿no? Dentro de la conformación de ello. Ahora bien, ¿cómo se elige un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? Hay unas actas dentro de los formatos, dentro del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se encuentran obviamente en libre disponibilidad. Es ojo, por la Ley de Transparencia, hay en Internet, en Google, dentro del Ministerio de Trabajo, todas las cartillas de información, todos los formatos válidos que también les puedo hacer pasar con el coordinador para que ustedes tengan, digamos, formatos en temas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Todo lo que es referido al tema de poder implementar desde un acta de inicio de sesión hasta un acto de cierre de sesión del tema de la convocatoria para representantes del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, ¿no? Dentro de ello se encuentra, dentro del reglamento, obviamente se encuentra ello, ¿no? Y obviamente es un acta, hay suplentes, hay titulares que lo vamos a ver a continuación, y todos ellos conllevan a artículos referidos a la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo que lo vamos a ver ahorita, ¿no? El comité o subcomité o supervisor de seguridad y salud del trabajo, ¿no? Acá vemos la referencia, ¿no? El empleador constituye lo que es un comité de seguridad y salud del trabajo o cuenta con un supervisor de seguridad y salud del trabajo en función del número de trabajadores que tiene a su cargo, ¿no? Hemos hablado que la función del número de trabajadores es de 20 a más o de 20 a menos, se va a conformar de 20 a más un comité de seguridad y salud del trabajo, y de 20 a menos se va a conformar lo que es un supervisor nada más para que pueda velar
por el correcto desenvolvimiento del tema o la gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? Ojo, tiene que ser un trabajador de planilla electrónica, ya, según Sunafil. Mira, en muchos casos, por ejemplo, Sunafil viene a auditar y encuentra que lamentablemente que el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo lo forman mucha gente que no está en planilla. Entonces, ¿cómo vemos nosotros a alguien que no está en planilla que forme parte del comité y se vaya a ocupar de la seguridad de los demás trabajadores, ¿no? Vemos algo descabellado, ¿no? O sea, alguien que no está en planilla, no tiene seguro, no tiene CTS, nada, y se ocupa de la seguridad de otros colaboradores, ¿no? O sea, está mal. O sea, de ley, Sunafil viene, fiscaliza si el comité, hay conformación de comité de más de 20 trabajadores y todos están en planilla, y si no está en planilla le cae su multa, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente no están en planilla. Pero también es algo anecdótico, porque también Sunafil tiene mucha rotación de personal, ¿no? O sea, no todos incluso están en planilla, ¿no? Es Sunafil mismo. Entonces, también es ahí un problema por parte de este órgano del estamento del Estado, ¿no? Obviamente que hay mucha rotación de personal, hay muchos temas desorganizados, ¿no? Pero dejémoslo ahí, ¿no? Dejémoslo que Sunafil es el máximo órgano y va a velar, obviamente, si está conformado lo que es un comité de seguridad, un subcomité de seguridad, dependiendo del número de trabajadores. Si es de 20 a más o 20 a menos, se forma lo que es, ¿no?, un comité de seguridad, o solamente se delega a un supervisor para que pueda velar por el tema de la seguridad en el trabajo. Y ojo, segundo punto, Sunafil fiscaliza de manera inmediata que esté formado un comité de seguridad en el trabajo, te pregunta cuáles son tus formatos, si hay evidencias, si tienes el libro de actas de la conformación del comité de seguridad en el trabajo, si los representantes tienen sus debidas firmas de acuerdo al formato, y si hay reuniones ordinarias o extraordinarias, y dependiendo de ellos, si hay incidentes, qué tipo de accidentes reportan o incidentes reportan dentro del libro de actas o dentro de las reuniones que van a tener. ¿Ok? Por eso es tan importante que haya un comité si el número de personas o trabajadores dentro de tu empresa sobrepasan los 20 a más. Y todos tienen que estar en planilla los del comité de seguridad en el trabajo. No puede estar parte del comité un integrante sin planilla. Caso fiscalizable, ¿no? Ahora bien, el tema de el decreto supremo, por ejemplo, acá tenemos algo referido y que muchos me preguntan, ¿no? Por ejemplo, en temas hay diversos rubros. Por ejemplo, ustedes pueden estar en el rubro de minería, en el rubro de manufactura, en el rubro de retail, o de repente servicios, etcétera. Este es como un ejemplo, ¿no? En la medida que el Comité de Seguridad Nacional del Trabajo tenemos un número de trabajadores, ¿no? En este caso es de 20 a más y de 20 a menos, lo que se forma un comité, y de 20 a menos se forma lo que es o delega un supervisor. En el caso del decreto supremo que aprueba el reglamento en materia de seguridad, salud ocupacional, en materia de minería, es el decreto supremo 055-2010. Todo lo que, es que este es como un ejemplo, ¿no? El sector minería, y vamos a ver cómo va a variar el tema del número de trabajadores que dan la posibilidad de hacer un comité de seguridad. En este caso es 25, pero en este caso hay una modificación por este tema de minería, ¿no? En diversos rubros, o sea, se manejan dentro de un esquema oficial que es de 20 trabajadores a más, que es la Ley de Seguridad Nacional del Trabajo, ¿no? Pero en el caso de minería, lo toman a 25 personas, ¿no? Es el artículo 61 que me va a delimitar que todo titular minero con 25 trabajadores o más, incluidos los trabajadores de empresas contratistas, mineras y empresas conexas, para cada unidad minera o concesión debe conformar lo que es un comité de seguridad y salud ocupacional, ¿no? El cual deberá contar con un reglamento de constitución y funcionamiento, y dicho comité debe ser paritario, es decir, con igual número de representantes la parte empleadora y la parte trabajadora. Como le dije anteriormente, ¿no? Es paritario y bipartito, eso no cambia, pero lo que va a cambiar es el número de trabajadores, ¿no? Ya no es de 20 a más, sino es de 25 a más en el sector minero, ¿no? Entonces tenemos que tener muy en claro todas las normativas y decretos supremos en cada rubro, ¿no? En este caso, le voy a hacer llegar al coordinador también los decretos supremos
que me van a estandarizar o delimitar el número de colaboradores para cada empresa para que ustedes puedan formar el comité de seguridad en zona de trabajo y de qué manera pueda variar, ¿no? Hay unos servicios, por ejemplo, no varía, pero todos vienen de la Ley de Seguridad en Salud de Trabajo, la 29783, en el tema del número de trabajadores. 20 a más comité, 20 a menos un supervisor. En este caso minero, en el rubro minería es de 25 a más, ¿no? Siempre hay unas, obviamente se puede delimitar con el número de trabajadores, ¿no? En este caso para el tema minero. Asimismo, por ejemplo, el artículo 62 también como cachito, ¿no? Darle, ¿no? Todo titular minero con menos de 25 trabajadores debe de capacitar y nombrar entre los trabajadores de sus áreas productivas, cuando menos a un supervisor de seguridad, por turno, que tenga las mismas obligaciones y responsabilidades del comité indicadas en el artículo 63 subsiguiente, o sea, el siguiente artículo del 62, ¿no? O sea, acá lo delimita al número de 25. Y ojo, tenemos que ser muy conscientes de que tenemos que ver no solamente la Ley de Seguridad y Salud de Trabajo, la 29783, sino también debemos ver las normativas asociadas al rubro que estamos nosotros entrando. Por ejemplo, en el rubro minería, tenemos que ver que son de 25 trabajadores a más, o sea, no 20. La ley general puede decirte de 20 a más, pero en el rubro minería hay ciertas delimitaciones y o alcances referentes al reglamento de seguridad y salud de trabajo. En este caso, el Decreto Supremo 055-2010, ¿no? Y de lo que es energía y minas. En el rubro industrial, ¿no? En el rubro servicios, en el rubro transporte, etcétera. Entonces, le voy a alcanzar también al coordinador para que ustedes estén presentes, si están en diversos rubros, no sé qué rubros están ustedes, ¿no? Algunos están transportes, no sé si alguien puede comentar, ¿no? En qué rubros se encuentran trabajando para yo poder acceder, digamos, a una normativa actualizada, ¿no? O si ya la tienen, digamos, lo que no la tengan, ¿no? La 024-2016, perdón, acá dice... José Ángel Guamán dice, el Decreto Supremo 024-2016-CM indica 20 trabajadores a más. Claro, en lo que es minería. Claro, ese fue como un cachito que le dije de cómo varía por el tema de rubros, ¿no? Hay obviamente normativas, obviamente, que van a variar en el transcurso del tiempo y vamos a ver cómo, digamos, la sucesión de eventos o las experiencias que van teniendo van delimitando, ¿no? Por ejemplo, en el caso chileno es de 25 a más, por ejemplo, la ley madre, pero en cada rubro, obviamente va a variar con el número de trabajadores también, ¿no? Obviamente la 2016, la más actualizada, obviamente de 20 la han delimitado con 20 trabajadores a más, porque han visto que obviamente, dependiendo de la normativa, dependiendo de las experiencias, cómo ha cambiado algunos sucesos dentro de minería, ¿no? Juan Panchito dice, minería y transporte, limpieza y desinfección. Ok, los que trabajan en ingeniería y limpieza y desinfección, ¿no? Ya, ok. Limpieza y desinfección y lo que es trabajos de ingeniería, ¿no? ¿Algún rubro adicional aparte? Transportes, TIC, tecnologías de la información, ¿no? Ya, ok. Esos son rubros para poder alcanzarles, ¿no? Ok, ahí me lo van dejando en los mensajes, por favor. Ok. Ahora bien, en la parte de elección del Comité de Seguridad y Trabajo tenemos la composición. Trabajo en minera en operaciones, trabajos en ingeniería. Albert Gamarra dice, trabajos en ingeniería, construcción, en construcción sería, pues, ¿no? Sería trabajos de construcción. Y Ranulfo Ríos dice, trabajos en minería, operaciones mineras, ¿no? Tajo abierto, ¿no? Puede ser, ¿no? Subterráneo, ¿no? Bueno, ese es con la 024, ¿no? Rubro de construcción civil, edificaciones, ¿no? Bueno, construcción sería, ¿no? La normativa de construcción. Claro, comercio, también comercio y distribución, también es muy buen rubro, ¿no? Comercio y distribución también, porque obviamente, si bien conocemos toda la normativa de la ley 29783, pero también para diversos rubros va a variar algunas cosas. Bueno, por ejemplo, en el tema de minería, obviamente hay más actualizado, como le decía su compañero, ¿no? Y obviamente en diversos rubros, por ejemplo, en servicio, por ejemplo, en retail,
Por ejemplo, en lo que es manufactura, ¿no? Las normativas van variando, ¿no? Este es como ejemplo de cómo debemos resolver nosotros como parte gerencial, como parte de que estamos supervisando, ¿no? La nueva normativa asociada a la ley madre, que es la 29783, en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y dentro de ello, ser más especialistas en cada rubro donde vamos a desenvolvernos, ¿no? ¿Ok? Dentro de ello también tenemos que analizar, por ejemplo, dentro de las normativas, por ejemplo, en el caso de minería, ¿no? Saber, por ejemplo, dice Ranulfo, tajo abierto en mantenimiento de equipos de línea marina, ¿no? Tajo abierto. Ya, claro, listo. Por ejemplo, en lo que es área de ingeniería, ¿no? Por ejemplo, algunos son mineros, algunos son ingeniería minera, geológica, medio ambiente, etcétera. Y tenemos que ver un poco, ¿por qué no?, de los ECAs, ¿no? El nivel de lo que es ECA Ruido, la 085, 2006, ¿no? Por ejemplo, el ECA Aire, el ECA de lo que es agua, por ejemplo, ¿no? El LMP, límites máximos permisibles. También podemos ver en lo que es medio ambiente, metodologías de muestreo, ¿no? De emisiones. Y todo ello lo va a ver también un supervisor, ¿no? Desde el tema, incluso cuando tú vas a minería, tienes la primera inducción, siempre, por ejemplo, cuando vas a hacer inspecciones en materia de seguridad, perdón, en materia de medio ambiente, vas con tus equipos a minería, ¿no? Y vas a, por ejemplo, a tener un papel muy importante cuando van a inspecciones en materia de medio ambiente, porque vas a generar un informe para que la empresa pueda seguir manteniéndose en la certificación ISO 14001, por ejemplo, de medio ambiente. Y en este caso va un supervisor de medio ambiente, van con equipos de medición de aire, de medición de emisiones, ¿no? El EPA 5, EPA 6, a nivel de emisiones gaseosas, por ejemplo, en chimeneas, mediante la contaminación que produce cierta combustión de materias primas dentro de las áreas industriales o de procesos, ¿no? También el nivel particulado, el nivel digamos, de mineral particulado menor a 10 micras o 2.5 micras, obviamente que es bioacumulable dentro del organismo por una exposición alta dentro de las labores mineras, y si no llevamos mascarilla o full face, etcétera, se va acumulando con el tiempo, ¿no? Es ahí donde se producen diversas enfermedades a nivel pulmonar, ¿no? Dentro de todos estos procesos, obviamente que no es nada, obviamente, saludable, ¿no? Permanecer en una industria donde se segreguen sustancias gaseosas, obviamente, y material particulado en tan alta escala sin tener los respiradores o las mascarillas, las respiradores adecuadas en este caso, ¿no? No es como estar, por ejemplo, en el medio ambiente, digamos, donde no se producen procesos industriales. Entonces, es ahí donde el de seguridad y salud en el trabajo tiene que estar velando y viendo el desenvolvimiento de cada colaborador que viene a las instalaciones de minería, manufactura, servicios, etcétera, para que cumpla, obviamente, con los procedimientos básicos, ¿no? Y que no haga actos por debajo de los procedimientos o que tengan las condiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Ahora bien, en la parte de elección del Comité de Seguridad vamos a ver los cuadros a continuación, ¿no? Les dejo un momento para que puedan ver, ¿no? Que mira, acá tenemos lo que es la elección del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tenemos este cuadro donde está la conformación del comité, ¿no? La forma clásica del comité es bipartito y paritario, ¿no? Está constituido principalmente por dos partes. Es paritario, ¿por qué? Porque se da igual número de colaboradores, ¿no? De representantes, tanto de la parte gerencial como de...
aquí tenemos lo que es la elección del Comité de Seguridad en Salud del Trabajo, ¿ok? Los representantes de los trabajadores, por un lado, porque es bipartito y paritario, y los representantes del empleador. En este caso, los representantes de los trabajadores, tenemos a los miembros titulares y los que son suplentes. Y en el caso del empleador, tenemos a los miembros titulares y suplentes también, pero por parte de los que organizan, obviamente, la parte gerencial, ¿no? La parte gerencial. Ahora bien, tenemos a los miembros titulares y suplentes también, y en el otro caso también tenemos a miembros titulares y suplentes, ¿no? Miembros titulares y suplentes, ¿ok? Tenemos también, por un acuerdo de partes, el mínimo de 4 y el máximo tenemos de 12 miembros, ¿ok? También tenemos. Ahora bien, tenemos que el número total de miembros titulares que compone el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es de acuerdo, el mínimo es 4 y el máximo es de 12 miembros. A falta de acuerdo, el mínimo es 6 para empleadores con más de 100 trabajadores, agregándose al menos 2 por cada 100 trabajadores adicionales, ¿no? Hasta un máximo de 12 miembros. Entonces, vemos acá, como parte ¿a los escucha? Sí. Como parte de este cuadro que vemos de aplicación de la conformación del Comité de Seguridad en el Trabajo, vemos en este caso una diferencia sustancial, ¿no? Es bipartito y paritario. Lo que se quede bien claro y que también hay un sindicato que también puede formar parte dentro del Comité de Seguridad en Salud del Trabajo. O sea, hay un sindicato que es una herramienta, digamos, como un instrumento poblacional de ciudadanía dentro de la misma Comité de Seguridad que trabaja, obviamente, y tiene miembros que son de altos cargos, tanto ejercen una función política, ¿no? Dentro del tema de seguridad en el trabajo, que tienden a ejercer, obviamente, dentro de un incidente o accidente peligroso, una función, obviamente, de presión en el caso suceda un incidente a un colaborador y que forme parte también de ellos, ¿no? Entonces, es ahí donde el sindicato también ejerce un control y una presión por parte de la parte gerencial, ¿no? Por ejemplo, lo que se ve en McDonald's, ¿no? La parte no tenía un sindicato fuerte los colaboradores. ¿Por qué? Porque en este caso, lo del mismo McDonald's realmente se zurraron ahí, ¿no? O sea, digamos, no se quisieron responsabilizar, obviamente, por las muertes, incluso hubo una investigación, ¿no? Hubo una metodología de investigación, pero en ese caso que se llegó a comprobar, obviamente, que los colaboradores no tenían capacitación, ¿no? No tenían capacitaciones, es más, se llegó a comprobar que los mecanismos del tema de seguridad en el trabajo, como por ejemplo los mecanismos de tener interruptores en buen estado, tener, por ejemplo, medidas de botas de seguridad que son dieléctricas, para el caso de que no haya electrocución, etcétera, etcétera, costaba hasta 600 soles. Pero realmente los empleadores no tenían la más mínima idea o quizás la importancia en el tema de seguridad en salud del trabajo por la parte gerencial, ni siquiera la parte del Comité de Seguridad en salud del Trabajo, que velara por otorgar esos 600 soles para que los trabajadores tengan unos EPPs adecuados, ¿no? Incluso inducciones tampoco, ¿no? No hay inducciones, no hay capacitaciones, no hay charla de 5 minutos, etcétera. Entonces, es ahí la importancia del comité y también la importancia de un sindicato. Si hubiera un sindicato, quizás dentro del área del comité, hubieran defendido más este caso, ¿no? Hubiera llegado a altas instancias, ¿no? Inclusive en Estados Unidos, imagínense que mueran 2 colaboradores dentro de McDonald's, ¿no? Una demanda exorbitantes de dinero sería, ¿no? Entonces, inclusive pueden cerrar varias sedes, pero que en caso peruano hay una normativa bien laxa, ¿no? Bien débil en materia de la vida, ¿no? Del estándar, del bienestar del ser humano, de los derechos, ¿no? Hasta de los derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, vemos la cantidad de personas que son explotadas en Gamarra, por ejemplo, ¿no? En Gamarra, en Girón de la Unión, creo, no, en Gamarra, donde murieron también calcinados, encerrados trabajadores hasta menores de edad, que los encerraban en condiciones netamente infrahumanas, ¿no? Y vemos ahí que dónde está la normativa, ¿no? ¿Dónde está, obviamente, el amor al prójimo, ¿no?
ni tanto que sea tu familiar, pero obviamente son colaboradores que tienen familia y que puede ocurrir un siniestro, pero sin embargo no existe un comité de seguridad en el trabajo, no existe una preocupación por el tema de seguridad, por contratar hasta un supervisor, ¿no? Si es que no hay un comité de seguridad en el trabajo por el número de trabajadores, ¿no? En este caso vemos que hay falta mucho en el Perú en el tema de la normatividad y principalmente en el liderazgo, ¿no? Del gobierno o de los estamentos, ¿no? De ejercer una función de importancia en el tema de seguridad en el trabajo, ¿no? Y como vemos también, ¿no? No es un tema también normativo, ¿no? Y fiscalización, ¿no? Porque también puede ser fiscalizable, pero todos los colaboradores no quieren acatar, no quieren cuidarse, no quieren protegerse porque no hay cultura preventiva. Y es ahí donde entra a tallar el sistema de liderazgo, ¿no? En causar, digamos, una curiosidad, un anhelo por aprender el tema de seguridad en salud de trabajo, ¿no? ¿A quién no le gustaría, por ejemplo, salvar una vida, ¿no? De repente primeros auxilios, de repente reanimación cardiopulmonar, ¿no? De repente, si hay un amago de incendio, saber utilizar los extintores, ¿no? Saber la diferencia de cada extintor como parte de una cultura preventiva. Cuando tú trabajes, ¿no? En un establecimiento, digamos, donde tengas compañeros, obviamente que necesiten de ti, o quizás tú necesites de ellos. Entonces, ahí vemos el grado de importancia y de liderazgo que una empresa puede otorgar en forma de liderazgo con la capacidad de influir a los demás colaboradores en los temas del comité, ¿no? El comité ejerce un rol fundamental dentro del sistema de liderazgo de una organización, ¿no? Es el máximo ente, quizás, donde se van a desarrollar todo lo que es los reglamentos, las firmas obviamente de aprobación y de formulación hasta de la matriz y per se, ¿no? La matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Entonces, es ahí el grado de importancia que se le da. ¿Alguno tiene o forma parte del Comité de Seguridad en Salud del Trabajo dentro de esta sesión? ¿O que de repente haya ejercido el cargo anteriormente? Tenemos en la elección de las representantes de los trabajadores del comité, ¿no? Es un proceso que está a cargo de la organización sindical mayoritaria. En su defecto, estará a cargo de la organización sindical que afilie el mayor número de trabajadores en la empresa o entidad empleadora, ¿no? Eso es un proceso, ¿no? Que está a cargo, obviamente, de una organización sindical mayoritaria. En este caso, si no hay una organización sindical mayoritaria, el empleador tiene que promover la elección del comité de seguridad, ¿no? Por eso dice que es por votación, obviamente, se convoca, obviamente, a todos los trabajadores por sede y comienzan, obviamente, a decir, obviamente, hay algunos que quieren ejercer la función de presidente, quien quiere ejercer la función de secretario y se dan a votaciones, ¿no? Obviamente hay algunos que si quieren ejercer se le coloca el nombre y por votación, obviamente secreta o a mano alzada, se va a ver quién va a ser el presidente, quién va a ser el secretario, quién va a ser el vocal, quién va a ser los suplentes y los titulares. En este caso, en el inicio, cuando no exista organización sindical, el empleador convoca la realización del proceso. Si no existe una organización sindical de este grupo de trabajadores, sea de construcción civil, etcétera, la misma empresa va a convocar, debiendo hacer la elección obviamente democrática mediante votación secreta y directa entre los candidatos presentados por los trabajadores. O sea, los trabajadores van digamos, a presentar a candidatos y de acuerdo a las votaciones van a poder elegir, ¿ok? Hay que tener un libro de actas y un libro de actas en el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo y un libro de actas general, ¿no? El acto de la elección debe registrarse en el libro de actas, ¿no? En el cual va a quedar el nombre, va a quedar la fecha de realización, los nombres de los titulares, el nombre del suplente, etcétera, etcétera. Y también una copia del acta debe archivarse en el libro de actas del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo como evidencia cuando viene SUNAFIL y va a querer fiscalizar, ¿ok? La nominación, como nota aparte, dice que la nominación de candidatos debe efectuarse 15 días hábiles antes de la convocatoria de elecciones, ¿no? A fin de verificar que estos cumplan con los requisitos legales pertinentes, ¿no? Debe efectuarse 15 días hábiles antes de la convocatoria de elecciones. Eso sí, es como una nota aparte, ¿no? Ahora sí, ustedes, digamos, tienen un libro de actas dentro de
del trabajo que están o han conformado parte de un comité de seguridad nacional de trabajo. Si quieren comentarlo, por ejemplo, en SGS, en Buró Veritas, por ejemplo, a veces auditamos y hay conformación de lo que es el Comité de Seguridad en el Trabajo y velan también, obviamente, tanto de la parte gerencial, obviamente, se ven los trabajadores que han cometido incidentes o accidentes peligrosos y se van a ver cómo se desarrolla toda la dinámica, las metodologías, ¿no? Si uno quisiera comentar, no hay ningún problema, si es que forma parte de un comité de seguridad en el trabajo y cuál es su experiencia, ¿no? Y también si ha llevado cursos de liderazgo, si ha llevado cursos de más normatividad y qué problemas ha encontrado dentro de ello, ¿no? Por ejemplo, dentro de los problemas que podemos encontrar es que no se otorgan los fondos económicos necesarios. Por ejemplo, en parte de hospitales, en clases pasadas hemos tenido muchos compañeros de hospitales, ¿no? Muchos supervisores, que a veces, por ejemplo, los exámenes médicos ocupacionales lo tienen que hacer en una clínica aparte, pero el hospital lo hace a sí mismo. O sea, no pueden ser juez ni parte, ¿no? En temas de salud de los colaboradores, pero por los escasos recursos que tiene, se tiene que optar por ello. Entonces, así hay muchas observaciones, hay muchas cosas que realmente en Perú suceden, ¿no? Por el caso económico, ¿no? Por el caso de lo que es la falta de la importancia que se le da al tema de seguridad nacional del trabajo en tema monetario, pero sí destinan a otras cosas como lo que son procesos de producción, procesos de servicio, etcétera, ¿no? Ahora bien, esta es por parte de la elección del Comité de Seguridad, ¿no? Parte de elección del Comité de Seguridad Nacional del Trabajo tenemos, como ejemplo, ¿no? Tenemos acá, ¿en qué ha variado lo que es la normatividad, ¿no? Por ejemplo, en el caso del COVID, el tema de vigilancia epidemiológica e inteligencia sanitaria que se dio en el caso del COVID, tenemos la ley 29783 y la ley 31246. ¿Y cómo ha variado a partir de la fecha según los artículos, ¿no? Por ejemplo, en la ley 29783, el artículo 49 me designa, ¿no?, las obligaciones del empleador. En este caso, cuando sucedió lo que es la pandemia, vemos que el alcance de la obligación del empleador se ha incrementado, ¿no? ¿En qué? Por ejemplo, en el caso de declaración de emergencia sanitaria, el empleador ejerce la vigilancia epidemiológica e inteligencia sanitaria respecto de sus trabajadores con el objetivo de controlar la propagación de las enfermedades transmisibles, ¿no? En este caso, se va a dar una mayor responsabilidad al empleador para poder, obviamente, implementar todas las medidas necesarias del tamizaje, las evaluaciones médicas, los EPPs adecuados, y de esta manera el artículo 49 va a quedar de una forma modificada. Y esto lo vamos a ver en toda la normativa adicionada al respecto, ¿no? Cada vez otra pandemia, lo mismo va a ocurrir. Va a ocurrir un avance tecnológico, va a ocurrir lo mismo, va a ocurrir modificatorias. Asimismo, también con los equipos de protección personal, el artículo 60 varió, ¿no? En el equipo para protección personal, los equipos de protección personal dicen que varía. ¿En qué? En que los equipos de protección personal proporcionados a los colaboradores deben cumplir con las normativas técnicas peruanas, ¿no? La NTP. Su costo es asumido netamente por parte del empleador. Y vemos acá que el responsable máximo va a ser el empleador en el área de lo que es la vigilancia epidemiológica, sea una pandemia, sea una disrupción tecnológica, como en el caso de la normativa del trabajo remoto o teletrabajo, la ley 31572, va a variar los artículos, las modificatorias, etcétera, dependiendo de las experiencias que vamos teniendo. Y obviamente, ya delimitando la mayor cantidad de experiencias para el bienestar de los colaboradores, ¿no? Que el colaborador obviamente haga sus correctas funciones y es más, primar por el cuidado obviamente del colaborador que no lo tiene hasta la fecha de una manera ya establecida y que la empresa obviamente se haga cargo por parte del empleador de todas las medidas necesarias de cualquier eventualidad que puedan suscitarse, ¿no? Este fue como el caso de cómo puede variar, como le dije anteriormente, en la normatividad y cómo la normatividad va a variar en el tiempo. Ahora bien, en esto de la normatividad también tenemos el caso de la resolución, por ejemplo. Hay una resolución ministerial, obviamente, dentro de lo que es de la fecha 2021, que me tipifica que me generan lo que son anexos, ¿no? Anexos del modelo de convocatoria al proceso de elección de los representantes titulares y los suplentes
de los colaboradores, ¿no? Ante el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo. Este es un formato básico, obviamente, que se encuentra dentro de esta resolución ministerial que aprueba estos formatos o estos anexos, ¿no? Que lo puedo pasar con la coordinadora del curso también para que ustedes lo tengan presente de cómo, si quieren implementarlo en otra industria, si quieren implementarlo en otra empresa, lo pueden hacer, ¿no? Donde se ve la conformación de la Junta Electoral, que es un presidente, un secretario y los vocales, y también se va a dar los titulares, ¿no? Según el artículo 43 del Reglamento de Ley de la Seguridad Salud del Trabajo, la 29183 y la 005-2012 TR, ¿no? Donde se van a ver cuántos titulares y cuántos suplentes hay. También se da el plazo de mandato, cumplir con los requisitos, ser trabajador del empleador, tener 18 años de edad como mínimo y de preferencia tener capacitación en temas de seguridad y salud del trabajo. Obviamente que esto es como una parte, como dije anteriormente, ¿no? En materia de minería, obviamente, si bien la 024 ha variado de 20 trabajadores a más por parte del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, obviamente también se pide como parte del área del comité, a veces piden que tenga el mayor grado de expertise en el tema a tratar, ¿no? Que también haya llevado cursos en el tema de seguridad en el trabajo y también piden que tenga un perfil profesional, ¿no? En este caso, para ciertos rubros que tienen ciertas modificatorias, dependiendo del nivel, obviamente, y del grado instructivo que tiene que tener por los procesos que van a desarrollarse, ¿no? Por ejemplo, minería, por ejemplo, industrial, por ejemplo, manufactura, etcétera. No podemos que tan solo el reglamento sea mayor de 18 años y de repente que no tenga el expertise necesario para poder ejecutar lo que es metodologías de investigación de incidentes o accidentes de trabajo, por ejemplo. ¿No? Tiene que tener un grado, obviamente, de formación o formatividad en el rubro que se esté tratando, ¿no? Estos son un proceso, obviamente, de lineamientos generales, ¿no? O modelos de convocatoria para una elección de los representantes o titulares que se pueden, obviamente, modificar de acuerdo al rubro que se esté dando, ¿no? La modalidad en que se llevará a cabo el proceso de elecciones es no presencial o semipresencial en este caso, que también se puede dar. Periodo de inscripción de candidatos, será un periodo, obviamente, donde se inscriben candidatos de los representantes, y la publicación del listado de candidatos tiene que haber sido así, ¿no? La fecha de publicación de quién va a ser el presidente, quién ha sido escogido como secretario, etcétera. Y los aptos y los no aptos, ¿no? Y la fecha de elección, lugar y el horario donde está tipificado en el libro de actas, ¿no? Por ejemplo, se pone fecha de elección, el lugar y la hora donde se produjo, según el artículo 49, que tiene que estar tipificado dentro, tienen que ampararse ustedes dentro del reglamento del artículo 49, ¿no? El lugar y fecha y hora. Y el personal habilitado para elegir los representantes de los colaboradores. Ojo, el personal habilitado, acá no puede estar ninguno que no esté en planilla, ninguno que esté trabajando en una empresa que no sea el oficial, tampoco, sino tiene que ser un personal habilitado dentro de las instalaciones de trabajo. Y la publicación de plazo para las fechas e impugnaciones, en este caso no estoy de acuerdo con el presidente, se establece una fecha clave después de ya tener el libro de actas y después de haber tenido todo lo que ha sucedido, se da la publicación de plazo para las fechas y las impugnaciones, ¿ok? De acuerdo a ello, se va a establecer todo lo referente a la normativa, ¿ok? Ahora bien, el siguiente caso práctico es la elección del comité según el artículo 67 al 71, ¿ok? Ahora vemos la parte de la elección del Comité de Seguridad y de Salud en el Trabajo, ¿no? Que se establecen lo que es las reuniones del comité, ¿no? Hay reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo donde se realizan tomando en cuenta las siguientes consideraciones. Se van a realizar dentro de la jornada de trabajo y estas se van a dar de forma ordinaria, pueden ser una vez al mes o de forma extraordinaria, ¿no? En este caso, si se dan, por ejemplo, un incidente peligroso, un accidente, ¿no? Se tiene que hacer una reunión de forma extraordinaria, a convocatoria del presidente, a solicitud de al menos 2 de sus miembros, o en el caso de ocurrir un accidente mortal, ¿no? Como el misma nombre le dice, se dan de una forma extraordinaria. Y eso se encuentra dentro del artículo 67 al 71 del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, ¿no? El lugar de reuniones también debe ser proporcionado por el empleador y debe reunir las condiciones adecuadas, ¿no? O sea, no podemos nosotros reunirnos en lugares obviamente con mucho ruido, que haya falta de luz, etc. El quórum mínimo, ojo, para sesionar
es la mitad más uno de sus integrantes, ¿no? O sea, 50, 20, 51, ¿no? Caso contrario, dentro de los 8 días subsiguientes, el presidente va a convocar una nueva reunión. En caso que no suceda eso, esperamos 8 días subsiguientes y se convoca una reunión en la cual se lleva a cabo con el número de asistentes que hubiere, ¿no? Ya no te piden 50 más uno, ¿no? Y levantándose en cada caso un acta respectiva donde se indica que no se alcanzó el quórum, pero ya pasaron los 8 días, respetando la normativa, y según la normativa se convoca nueva reunión y se dan con los integrantes que estén exactamente dentro del establecimiento o los asistentes que sí se hubiera, ¿no? Que hubiera, netamente. Ahora bien, el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo va a procurar que los acuerdos sean adoptados por consenso y no por el sistema de votación, ¿no? En el caso de no alcanzar consenso, se requiere mayoría simple. Y en caso de empate, el presidente tiene el voto dirimente, ¿no? El presidente es el que va a decidir al último. Si hay un empate, obviamente el presidente va a escoger al representante que él quiere, realmente, ¿no? Tiene la prerrogativa para poder hacerlo. Y al término de cada sesión se va a levantar el acta respectiva que sería suscrita, en este caso en el libro de actas del comité, ¿no? Una copia será entregada a cada uno de los integrantes, ¿no? Entonces, siempre el libro de actas va a cumplir una función de evidencia, ¿no? ¿Evidencia de qué? O sea, te pueden decir quién es el presidente, hubo votación normal, hubo incidentes, Pepito levantó la mano y no estuvo de acuerdo. Todo tiene que ser fundamentado en el libro de actas. Es más, también los cambios que quieren por parte de los representantes también tienen que ser por parte de los trabajadores que hubo discusiones, quizás no estuvieron de acuerdo, ¿no? Se va a sesionar o se va a poner en el libro de actas, que es una forma de evidencia. Según eso se cuenta el tipificado, y quisiera que lo puedan leer, según el artículo 67, al 71 del reglamento de ley de la 005/2012 ¿no? En materia de seguridad, en el trabajo de la ley madre 29783. Ahora bien, dentro de los casos prácticos también, y donde vemos el artículo 67 al 71 del reglamento, vamos a ver la parte de elección del comité en la constitución e instalación del comité, ¿no? El libro de actas, ¿qué tan importante es? El acto debe ser asentado en el libro de actas, ¿no? Todo el acto de la convocatoria, todo el acto de la elección de los representantes, ¿no? Y tiene que tener, por ejemplo, el libro de actas, nombre del empleador, del gerente, en este caso del área, o el jefe, o el dueño. Nombre y cargo de los miembros titulares, así como el formato que les voy a pasar también en Word, nombre y cargo de los miembros suplentes, nombre y cargo del observador, de ser el caso. Hay un observador para ver que los procesos se desarrollen normalmente y habitualmente, según el artículo 29 de la ley, que me va a tipificar, ojo, para cada uno de estos ítems, no es que lo pongamos, por ejemplo, nombre y cargo del suplente, porque querramos, o nombre y cargo del observador, soy un observador, esto se encuentra dentro del artículo 29 de la normativa. Tanto como lugar y fecha y hora de administración también es parte de la normatividad y como parte, obviamente, obligatoria en el tema de fundamentarlo en una evidencia en el libro de actas, ¿no? Y esto va a estar tipificado en el artículo 51 y el artículo 53 del reglamento, ¿no? Dentro de ello, del artículo 51 y 53, tiene que estar instalada o tiene que estar tipificada los alcances para la constitución e instalación del comité, ¿no? No sé si alguno tenga a la mano el artículo 51 y 53 y cómo ha influido tanto en lo que es, si ha formado parte del Comité de Seguridad en el Trabajo, me pueda decir, o qué errores, qué equivocaciones, o quizás de repente el sindicato, de repente hubieron ciertos problemas por los trabajadores ahí que no dejaron que se desarrolle una correcta convocatoria. Cristian Cueva, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Buenas Cristian. noches. Profesor, a veces no, que no cuentan con los implementos suficientes, ¿no? Para un buen desarrollo de trabajo. O sea, buenos implementos para la seguridad. Ya, o sea, como que no hay EPs adecuados en el tema de seguridad y salud en el trabajo, dices. Claro, sí.
Perfecto, pero eso forma parte dentro de lo que es la obligación, ¿no? El tema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Claro, profesor. Sí, Sí, claro, pero dentro de, cuando tú conformas el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y tú no tienes los CPPs adecuados, tú puedes, obviamente, decirle al presidente, secretario, etcétera, que forman parte del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, que puedan ustedes, como parte del sindicato también que tú representas en tu rubro, me imagino, puedas ejercer una presión, obviamente. ¿Por qué? Porque el empleador es el principal responsable de velar por los CPPs adecuados a los colaboradores. Ustedes no pueden ejercer un trabajo sin tener los CPPs adecuados, ¿no? Eso es un tema muy importante que se va a desarrollar siempre, ¿no? Los CPPs adecuados dentro de las unidades de trabajo que ustedes tengan, ¿no? sí, profesor, correcto. Sí, claro, Cristian. No, yo te aconsejo que si hay un comité de seguridad nacional de trabajo, obviamente que se junten varios de ustedes, varios colaboradores que no tienen EPPs adecuados, ¿no? Y presenten, obviamente, una nota escrita, ¿no? Y según los artículos, obviamente, el que estamos estudiando, ¿no? Referenciar el artículo 51 y 53, que tienen el grado de importancia, ¿no? El grado de importancia que tienen que tener por parte de la responsabilidad también del empleador, ¿no? En materia de lo que es seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Este es muy importante porque si ustedes no saben la normativa, obviamente no van a saber, obviamente, cómo gestionar, obviamente, los EPPs, ¿no? Se encuentra en el artículo 60, Cristian, ¿ya? Se encuentra dentro del artículo 60 del reglamento 005-2012-TR, que es el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. El artículo 60, ¿no? Bien fundamentado, la empresa, obviamente, que tú estás trabajando, tiene que velar, en el artículo 60, que dice la responsabilidad del empleador para poder otorgar implementos de EPPs, ¿no? De elementos de protección personal, implementos de protección personal a los colaboradores para que puedan realizar una correcta función, ¿no? Según sus procedimientos. Entonces, si ustedes van con ellos, obviamente a ellos no les va a quedar de otra que darle los implementos de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Ellos no pueden negarse, ellos tienen que invertir en el tema de seguridad. ¿Ok, Cristian? Sí, profesor. Ok, Cristian, muchas gracias. Además de ello, la identificación de los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o del supervisor, dice. Miembro del Comité de Seguridad y supervisor. Los miembros del comité o el supervisor de seguridad y salud en el trabajo deben poseer una tarjeta de identificación o un distintivo especial visible que acredite su condición. Eso se encuentra dentro del artículo 46 del reglamento, que es un tema muy interesante, ¿no? O sea, SUNAFIL va y dice, ¿quién es el supervisor? No tiene su carnet, no tiene una tarjeta, de repente cada colaborador va y dice, él es el supervisor, no es supervisor, ¿quién es el miembro del comité? No hay una identificación correcta. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ver como trabajadores nuevos quién es el máximo representante del comité, quién es el secretario, quién es el vocal, etcétera? No desconocemos altamente ello. Entonces, ahí vemos que es una FIL, tiene que entrar, obviamente a veces una fila entra y comienza a auditar, ¿no? Y comienza a ver todo ese tema, ¿no? Que no haya, según el artículo 46, y ojo, lo dice el artículo 46, ¿ah? No es un tema tan fácil tampoco. En tanto, en la información y asesoría al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o al supervisor, ¿no? El comité o supervisor pueden solicitar a la autoridad competente la información y asesoría técnica necesaria para cumplir sus fines, ¿no? Y resolver los problemas relacionados con la prevención de riesgos. Asimismo, pueden recurrir a profesionales con competencias y que sean más especialistas, ¿no? En temas de seguridad y salud en el trabajo en calidad de terceros o consejeros, ¿no? O sea, obviamente, de la parte de la información y asesoría, ustedes como parte de ser un supervisor o parte del área del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿quién no necesita un asesor? Un asesor que ve el tema del IPRC. No sé si hay especialistas acá viendo el tema de la matriz IPRC, hay especialistas que ven la matriz IPRC, hay especialistas en metodologías de investigación de incidentes o accidentes de trabajo, hay especialistas, obviamente, en diversas metodologías, ¿no? En talleres, ¿no? Hay diversos especialistas. Entonces, ¿quién no requiere de un especialista, ¿no? Dentro de un comité de seguridad nacional de trabajo, se aconseja, obviamente, tener un especialista de fuera para también investigar un caso de un incidente de trabajo, ¿no? En este caso, a veces, como parte del comité, conocemos al colaborador que se ha accidentado y lo juzgamos de antemano, ¿no? Hacemos
lo prejuzgamos dependiendo de la actividad que está haciendo porque lo conocemos. Necesitamos a alguien externo, objetivo, que pueda hacer una metodología de investigación para poder hallar la causa raíz del accidente sin involucrar obviamente emociones, experiencias previas, etc. Es por ello tan importante que nos asesoremos como parte de nosotros ser del Comité de Seguridad en el Trabajo o ser un supervisor, también en temas de lo que es implementación de extintores, saber el manejo de extintores, saber el manejo de lo que es equipos de primeros auxilios, saber si hay un amago de incendio qué hacer, saber reanimación cardiopulmonar qué hacer. Entonces, todo ello conlleva, obviamente, la asesoría obviamente, de un personal que sea especialista. Pueden ser bomberos, pueden ser de la Cruz Roja, etcétera. Ahí es donde debe la empresa invertir para que su personal, obviamente, no tenga, digamos, un bajo perfil en materia de seguridad y salud de trabajo. Y obviamente debe de influenciar a todo el equipo de trabajo para que ellos tengan la curiosidad y vean el grado de importancia que se le da a la seguridad, porque esto incluso es mucho más, porque esto parte de la empresa y también parte hacia su familia. Quizás en su familia, en su casa hay un incendio, de repente en otro trabajo, de repente en su familia alguien se asfixia. Entonces esto es una cultura preventiva y esto va desde casa al trabajador, etcétera, y debemos desarrollar esa cultura preventiva que es muy escasa en el Perú, tanto por los derechos humanos, tanto por el respeto al trabajador, etcétera, ¿eh? Es un caso muy, muy interesante, pero en el caso peruano no se da, ¿no? Y como le dije anteriormente, ¿no? Hay diversas encuestas, en este caso la empresa Gallup Internacional, donde nos dice, evaluando a toda América Latina, que cerca de un 26% de colaboradores en cualquier empresa, que es un promedio, son los que se comprometen en el tema de seguridad, ¿no? Y cerca del 74% de una empresa les llega altamente, no se compromete, no quiere recibir información, no quiere capacitarse, no ve el tema de seguridad en el trabajo, no ve que un comité de seguridad en el trabajo sea importante, no ve que la conformación de un presidente sea importante, no ve que un supervisor sea importante, ve que un supervisor obviamente le hace la vida imposible, está atrás de uno, ponte el arnés de seguridad, el comité, quería el casco, las botas, darles inducción, dar la charla, no ven como un tema prioritario. Y este es un tema que se está viendo mucho más en la actualidad y se va a ver mucho más. Incluso hay muchos perfiles de profesionales que están pidiendo alrededor del mundo que sean especialistas en temas de seguridad y salud del trabajo. Y obviamente en el caso peruano es un tema también de análisis, porque en el Perú obviamente casi más del 70% son informales, ¿no? Y vamos a ver cómo el supervisor o el comité van a ejercer todo ese pasivo de todas las empresas que van a haber en el Perú para formalizarlas, ¿no? Y empezar a concientizar a los colaboradores desde cero, desde la conformación del comité de seguridad, cómo tiene que ser un supervisor, y no por ello, o sea, digamos que la empresa tiene que decir, vamos a perder recursos, nada, no. Por ejemplo, en esta empresa Gallup Internacional que hizo este análisis en América Latina, cerca del 24% que no se compromete, dice que el 76% ocasionaba la pérdida en una organización, ¿en qué? Alta rotación de personal, o sea, despidos, insatisfacción con el cliente y la rentabilidad baja en una empresa. O sea, tres variables cruciales que toda empresa no quiere. Y a veces las empresas se esfuerzan, y ojo, acá hay empresarios, gente que está relacionada a empresas, inclusive a recursos humanos, etcétera, que no toman la debida importancia al tema de seguridad. ¿Por qué? Porque esto repercute en la inversión que hace una empresa, en la rentabilidad que es una empresa. ¿Okay? Esto no necesariamente es por prevenir incidentes, no, se ha demostrado y se está demostrando mucho más adelante y también en el futuro lo van a ver, que cómo la rentabilidad de una empresa puede aumentar si es que hay un comité de seguridad en salud de trabajo que se preocupa y que lidera esas áreas. Si hay una fuerte cultura preventiva, no va a haber muchos despidos, no va a haber mucha rotación de personal, tampoco va a haber baja rentabilidad en una empresa, y tampoco va a haber el tema de incidentes y accidentes, obviamente, ¿no? Si hay un fuerte compromiso en materia de lo que es seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, ahí netamente es un grado de importancia que se le tiene que dar a la parte de conformar un comité de seguridad. No sé si alguno tiene una pregunta por parte del comité o ha ejercido o de repente dice, perdón, está en las
Han escrito acá. Dice, pero... está jodido. Paola Clavero Soto dice, en la empresa que estoy hasta el momento es despreocupante, por cierto, EPP, y en este caso, ¿qué se puede hacer? Como le dije, ¿no? El artículo 60 de la Ley de Seguridad Nacional del Trabajo está velando por la parte de responsabilidad del empleador, donde se tiene que presentar como un memorándum, obviamente, y diversos trabajadores también agruparse y presentar, obviamente, una nota en una reunión extraordinaria al Comité de Seguridad Nacional del Trabajo, ¿no? Para poder ejercer presión a los colaboradores, a los empleadores, en este caso, que puedan, obviamente, velar por la responsabilidad que tienen de, obviamente, según la normativa del artículo 60, de dar los instrumentos y equipos necesarios. ¿Ok? Pero Paola Clavera dice, pero en donde trabajo ahora no hay supervisión de ST, hay, pero creo que hay varias tiendas, está permitido eso. No, igual el supervisor tiene que hacerle llegar, obviamente, una carta dirigida, obviamente, pero también, no queriendo llegar al extremo, se pueden presentar denuncias anónimas a SUNAFIL, ¿no? Sin tener que involucrar, obviamente, su nombre o esas cosas. Digamos, hay denuncias, obviamente, por parte de infringir cierta normativa, obviamente, a la empresa, y la empresa le cae, ¿no? Le cae su fiscalización, ¿no? En materia de seguridad en el trabajo, ¿no? Hay también en la SUNAFIL, hay enlaces que les puedo pasar también para que ustedes puedan, de alguna manera, otorgar esa denuncia por parte anónima, en este caso, según los enlaces que tiene SUNAFIL, y obviamente está por todo el Perú, denuncian a diferentes empresas si es que incumplen la normatividad. Jesús Ernesto Manrique Lobatón dice, una consulta, ¿este comité solo aplica para empresas de régimen general o se puede implementar en una empresa MIPE? No, es cualquier empresa, solo depende del número de trabajadores. 20 a más, 20 a menos. El comité se forma de 20 a más en diversos rubros, pero en ciertos rubros hay de 25 a más, 25 a menos, ¿no? Pero lo ideal es de 20, ¿no? 20 a más, 20 a menos, no hay ningún problema. Puede ser cualquier empresa. Buenas noches. En mi empresa donde yo laboro contamos con EPPs adecuados para un buen trabajo. Cristian Cueva. Ah, excelente. También debe haber capacitaciones, Cristian, e inducciones y charlas de 5 minutos, ¿ya? Iván Donaire, ¿con cuántos trabajadores se requiere para formar un comité? Es con 20. 20 a más. En el caso chileno, 25 más. El caso por rubros es de 25 sector minero, por ejemplo. A más. Edwards, ¿quién elabora la matriz legal con la cual el Comité de Seguridad del Trabajo del profesor debe regirse? Empresa mediana o MIPE. ¿Quién elabora la matriz legal en la cual el comité? No, la matriz legal obviamente lo puede hacer una tercera también, ¿no? Y puede ser una empresa mediana o MIPE, puede ser cualquier empresa, dependiendo del número de trabajadores, se hace una matriz legal, ¿no? Para ver qué requisitos faltan, ¿no? O de repente qué normatividad ya está implementada, con cuántos registros tiene, y se va haciendo su checklist para ver hasta qué porcentaje llega al 100%, de repente llegamos al 50, 40%, etcétera, ¿no? Ahí un auditor puede elaborar la matriz legal, digamos, hay auditoría interna por parte de un colaborador de la empresa que se puede pasear, obviamente, a todas las instalaciones de la empresa, perdón, con un checklist, ¿no? Y de acuerdo a ello, hay una auditoría fuera de las instalaciones o de un externo que va a corroborar las deficiencias que tienen en el checklist, ¿no? ¿Cuánto le falta por llegar a la normatividad vigente, ¿no? De repente se acerca al 80% y le falta tan solo un 20%, ¿no? Daisy Sergio Mamani dice, personal de confianza puede formar parte del comité de seguridad. Personal de confianza puede formar parte por parte del empleador nada más, no por parte de trabajadores. Ojo, por parte del empleador sí, trabajadores no. ¿Ya? Solamente sindicato, trabajadores. Personal de confianza solamente es empleadores. Ojo, eso sí, sin chispear. Daisy, ¿ok? Listo. Ahora tenemos la elección del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, viendo los puntos ya resaltantes. En tanto, la identificación de los miembros, obviamente, del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, se encuentra en el artículo 46, como le dije anteriormente, que deben poseer una tarjeta de identificación, como les dije, que este quede muy en claro, porque SUNAFIL, incluso tengo muchos colegas en SUNAFIL que han multado por no regirse el artículo 46, por más anecdótico, fácil que les parezca, así es SUNAFIL. Es más, los que están en planilla, vuelvo y recalco que los que no están en planilla, no colocarlos en SUNAFIL, no colocarlos en el comité, y por favor tener el número de trabajadores correctos. Lo demás de convocar una
una asamblea de convocatoria es lo más fácil, ¿no? Según los formatos se va poniendo lo que es, los representantes, ¿ok? Y aparte de ello, aparte de ello, el Comité de Seguridad o Supervisor pueden solicitar a la autoridad competente, con el artículo 55 y 60, es muy importante de poder contar con profesionales en materia de seguridad en el trabajo, o sea, que velen, obviamente, por el correcto desenvolvimiento. Eso sucede mucho, ojo, para poder auditar, ¿no? Internamente en ello, ¿no? No auditar externamente, sino auditar internamente en ello, ¿ok? Dentro de estas anotaciones, la auditoría interna cumple un rol fundamental, ¿ya? Un rol fundamental, ¿por qué? Porque una auditoría interna va a ser más subjetiva que una auditoría externa. Una auditoría externa va a ser netamente más objetiva, porque no va a conocer a los colaboradores, no va a conocer al gerente, no va a conocer diversos trabajadores, y obviamente va a hacer las metodologías básicas y adecuadas, ¿no? Por ejemplo, también en el caso del compañero que decía de los EPPs adecuados, que no había EPPs, por ejemplo, en SGS, por ejemplo, ¿qué sucedió cuando yo fui, digamos, como supervisor, una vez con diversos compañeros y colegas, formamos un equipo interdisciplinario por lo que ellos tenían que certificarse otra vez en la normatividad de la trinorma, de la ISO 14001, ISO 45001 y la ISO 9001 de calidad, y querían volver a recertificarse en la trinorma. ¿Y qué hicieron? Por ejemplo, hicimos lo que es análisis de agua, suelo, aire, etcétera, lo que requería la parte de medio ambiente. La parte de nivel 1 se ocupó el área de lo que es calidad, en este caso velando, obviamente, por la satisfacción del cliente, la calidad total, etcétera, etcétera, siguiendo, obviamente, la misma familia de los ISOs, ¿no? De las ISOs, ¿no? Y muy aparte también se debió al ISO de la seguridad de salud en el trabajo, la 45001, donde entramos a detallar y vemos que obviamente la empresa cumplía con un cierto porcentaje del cuidado, obviamente, del trabajador, ¿no? De la cultura preventiva. Y en ese caso, ¿qué pasó? Por ejemplo, nuevos trabajadores ingresaron a la empresa y esos trabajadores no tenían ningún grado de instrucción, por ejemplo, en materia de salir a campo y llevar equipos de trabajo, por ejemplo, en materia de calidad de aire, por ejemplo, ¿no? Equipos que medían la calidad de aire del medio ambiente y lo enviaban directo a minería. Incluso de minería llevaban a especialistas, ingenieros, que obviamente eran especialistas, pero no sabían nada de una cultura preventiva, y los ponían obviamente en fábricas, obviamente hasta 5 pisos arriba, obviamente con tan solo mascarillas, ni siquiera respiradores, ¿no? Bueno, en este caso no sucedió exactamente así, pero obviamente diversas empresas, no digo que SGS Segurovita, ¿no? Diversas empresas obviamente adolecen de una cultura preventiva, ¿no? Y también diversas empresas no capacitan, digamos, al personal debido a ello. Y también, por ejemplo, en ciertos trabajos, obviamente, cuando ingresaban nuevos colaboradores en diversas empresas, no tenían certificaciones de los cursos, ¿no? Y ni siquiera sabían manejar equipos de trabajo. Entonces, es ahí donde, por ejemplo, ¿qué hicimos? Por ejemplo, dijimos, ¿sabes qué? Un supervisor, netamente, fórmate con tu grupo de trabajo que has ingresado, que son nuevos colaboradores, y ustedes tienen que ejercer presión dentro de una sesión extraordinaria del Comité de Seguridad en el Trabajo y decir, ¿sabes qué? Comité, tenemos problemas. Levantamos la mano y decimos, mire, presidente del Comité de Seguridad en el Trabajo, tenemos este problema. Vamos al campo, no nos capacitan. No sabemos manejar equipos, no sabemos el IPRC, no nos han enseñado la matriz IPRC, no nos han enseñado esto. Por favor, queremos certificaciones de la misma empresa para obviamente nuestro perfil profesional también, que nos va a ayudar muchísimo, pero también tenemos como una cultura preventiva. Es ahí cuando el Comité de Seguridad en el Trabajo ya tocaba la puerta del área gerencial y el gerente tenía que otorgar, obviamente, el dinero o el fondo para invitar a profesionales que nos capaciten. Esa es la forma de que ejercer presión en base a artículos, obviamente que ejerce una influencia directa para que el empleador digamos, pueda fomentar la cultura preventiva si es que no le nace en la realidad peruana en este caso, que también está parado en la ISO 45001 en materia de seguridad y salud ocupacional, en este caso a nivel internacional, ¿no? Ok, alumnos, muy buenas noches. Espero que este curso, esta sesión les haya parecido muy interesante y vamos a ver cómo varía a lo largo del tiempo y en la otra sesión vamos a ver algunas dinámicas que quisiera que más participen también.
y puede haber una dinámica de criterio, multicriterio, de diversos profesionales que se encuentran aquí, para poder desarrollar un debate alturado, obviamente, de diversas metodologías, obviamente creo que incidentes, accidentes, y la normatividad cómo va a variar en el tiempo. Dice, para empresas menos de 20 trabajadores necesariamente debo realizar la elección del supervisor, pese a que he contratado un supervisor de EST. Si sí tendría 2 personas en tema de seguridad, eso tendría un impacto en costos. Obviamente que sí, ¿no? No, se tiene que buscar tan solo un supervisor, Edward. Pese a que he contratado un supervisor ST. No, o sea, si has contratado un supervisor, ya no eliges, ¿no? Ya has contratado un supervisor, ya te quedas con un supervisor. Milagros tirado al lado. Si mi suplente deja de elaborar, ¿debo volver a convocar elecciones? No convocas elecciones, tan solo titulares, ¿ok? Muy buenas noches con todos, alumnos. Estamos ya para la otra sesión. Las preguntas también son al final de clase. Muchas gracias, Edwin. Muchas gracias, Milagros. Me pueden comentar también en el grupo de WhatsApp si es que les puedo dejar mi número después, ¿no? Le voy a dejar mi número,